poco, vamos a ver un video que resume un poco este cuento, o el cuento que les voy a contar ahora, ¿ya? Pero voy a partir presentándome, ¿ya? Nosotros somos una institución, ustedes están ahora dentro de una institución que hace investigación en el mar, ¿ya? Nuestro país tiene 6.000 kilómetros de costa, tenemos más mar que tierra, ¿cierto? Y nosotros investigamos lo que sucede en el mar, ¿ya? Los animales que viven en el mar, los animales que conforman parte de un recurso, que tienen importancia económica. Ese es nuestro trabajo. Tenemos diferentes secciones o diferentes áreas, ¿cierto? Personalmente yo trabajo con recursos bentónicos. Los recursos bentónicos son todos aquellos que viven asociados a un sustrato, ¿ya? Y lo que ustedes conocen como marisco. Cuando van a la caleta y ven los ostiones, ven los picorocos, los piures, los erizos, los choritos, en esa área yo trabajo específicamente. Pero el instituto en sí tiene diferentes secciones que también trabajan en peces y en temas también relacionados al que les voy a contar a continuación. Somos un instituto que tiene una cobertura a través de todo el país, ¿ya? Tenemos base en Arica hasta Puerto William, ¿ya? En cada una de esas bases hacemos observaciones, los embarcamos y vemos qué está pasando con los recursos, con los animales que viven en el mar. ¿Ya? Ahora les voy a mostrar un videito que resume.
Ahí está, ¿cierto? Un video de introducción al tema que vamos a hablar hoy día. Y quizás resume un poco gran parte de lo que yo hoy día les voy a presentar. Quizás el video es para que se den cuenta de que de una u otra forma todo está vinculado, ¿ya? Cuando hacemos una actividad cotidiana, para los que fuman, si botan un pucho de cigarro, para los que botan papel en la calle, para los que toman agua en un vaso plástico y lo dejan tirado, el efecto no es inmediato, el efecto tiene un camino, y quizás el video mostró un poco ese camino. Y la gracia que nosotros deberíamos adquirir, o que deberíamos reflexionar, es que tenemos que aprender a observar, ¿ya? Cuando uno va a la playa, cuando uno va al campo, cuando uno, no sé, sale de paseo a la montaña, son servicios que entrega la naturaleza. Generalmente nosotros vemos solamente lo que nos toca a nosotros. Solamente nos preocupamos en comer, en dejar la basura escondida debajo de una piedra, en hacer un hoyo en la arena y guardar las cosas ahí y los creemos choros. Entonces, en ese sentido reflexionemos, porque no estamos solos. Somos una sociedad primero, somos un grupo familiar, pero lo más importante, también convivimos con otros seres, ¿ya? Y que además los seres también nos entregan beneficios, ¿cierto? Nos entregan, nos hacen vivir de mejor forma, ¿ya? Entonces, por eso, la clave que tenemos que tener en cuenta es que debemos aprender a observar, ¿cierto? Y observar con cosas que no son tan evidentes, como observar en la casa, o como observar, sino que observar más allá, ir más allá. Por eso el dibujo, ¿cierto? Que si uno levantara el mar o pudiera levantar el mar, ¿qué encontraría? Y ese es un problema mundial. La basura no es un problema de nosotros. En otros lugares tienen un problema más grande que nosotros aún, ¿ya? Los ríos o las fuentes, ustedes muchas veces han escuchado el agua es vida, y es verdad, pero muchas fuentes de agua dulce, o las grandes reservas de agua dulce que hay en el mundo, que son los grandes ríos, están totalmente contaminados, ¿cierto? Pasa con el Ganga, o pasa con el río Nilo, ¿cierto? Donde viven muchas personas, y eso es lo que se puede ver en esos lugares, ¿ya? La idea es no llegar a eso, obviamente, porque ellos ya viven, es como parte de su vida, el vivir así, ¿ya? El progreso debe traer un bienestar y no basurar. El crecer, el tener más dinero, el vivir mejor, no tiene que significar vivir en la basura, aumentar la cantidad de basura. Eso no tiene por qué tener una relación lineal. Los responsables de cambiar eso somos nosotros mismos, ¿ya? Algunos datos aquí en Chile, ¿cierto? En Santiago, los habitantes de la región metropolitana, cada habitante, más o menos, en promedio, produce 1 kilo de basura diaria, ¿ya? Eso basta sumar los días del mes, basta sumar los días del año para darse cuenta de la magnitud de basura que estamos generando, ¿ya? En Chile, en el total, se producen 6 millones de toneladas de basura anuales, ¿ya? En 8 años, desde esos años, ¿cierto?, la generación de basura creció en un 80%. Y eso en directa relación a nuestro desarrollo. Si ustedes ven cómo crecemos o cómo vamos creciendo como país, también la cantidad de basura va creciendo. Entonces eso nos está diciendo que debemos cambiar algo, ¿no? ¿Dónde se produce esta basura, cierto? El 70% lo produce la industria, ya sea en la construcción, en la minería, ¿cierto? El 25% lo produce la población, o sea, nosotros mismos, en nuestros hogares, en nuestras escuelas, ¿cierto? Y otro se produce en los lugares que son públicos, como los hospitales, las postas y eso, ¿ya? Otro tema que tenemos que abordarlo como país, ¿cierto?, es que en Chile solamente tenemos vertederos y muy pocos rellenos sanitarios. ¿Cuál es la diferencia, digamos? La diferencia está en cómo tratamos esa basura, ¿ya? Los vertederos son acopios de basura, ¿cierto?, sin ningún tipo de material que permita la percolación, ¿cierto?, que los fluidos bajen,
Porque la Tierra tiene conexiones, como les digo, como lo mostró el video también. Todo está conectado de alguna manera. Si nosotros acopiamos líquido o acopiamos basura en un lugar, la Tierra la va a filtrar. Esa filtración va a llegar a las navas. Las navas son ríos que corren por debajo de la Tierra que no vemos, nuevamente. La gracia es mirar donde no, o observar, ¿cierto?, lo que no es evidente. No solamente existen ríos superficiales que se pueden ver y uno irse a bañar, también hay navas, que son ríos que van por debajo de la Tierra. Y esos ríos son los que toman los líquidos percolados de la basura. Cuando tenemos vertederos, estamos mandando todos los líquidos, o toda la basura de esos líquidos, directo. ¿A dónde llegan los ríos? Al mar. O sea, estamos mandando todo eso al mar. Y en Chile aún tenemos más vertederos que rellenos sanitarios. Afortunadamente, se han construido algunos rellenos sanitarios en los lugares donde hay más población, como Santiago, y hace 2 años atrás creo que acá en Valparaíso también. Y la diferencia del relleno es que ponen un plástico, juntan ese percolado y sacan gas de ese percolado, o sea, hacen un uso sustentable de eso. Eso también, ahí me quiero detener, porque, como les decía al comienzo, parte de enseñarle algo es hacerlo reflexionar. Y hay personas, jóvenes como ustedes, que han hecho iniciativas muy inteligentes, ¿ya? No sé si escucharon hablar de unos chicos, creo que son noruegos o gringos, no me recuerdo, que se juntaron, a ellos les gustaba andar en skateboard, se juntaron y utilizan las redes de pesca y el plástico, ¿cierto? Y hacen skateboard con las redes de pesca, con el plástico y todo lo demás. Esa es una iniciativa, por ejemplo, de darle otro uso a un material que es basura. Ya la basura no debe llamarse así, sino que debe llamarse un recurso. Para ellos la basura es un recurso. Y quizás eso es lo que deberíamos empezar a pensar, porque vamos a ir generando cosas. Pero también tenemos que tener la capacidad de ir reciclando eso, ¿cierto? Lo que vamos generando. Y ese es un ejemplo. Pensemos ahora en nuestra conducta, en nosotros mismos. Si todos producimos y tiramos basura, ¿dónde lo hacemos? ¿En qué lugares? En todos los lugares, ¿cierto? Tal como dice su compañera, hay un letrero enorme que dice no botar basura, 25 UTM, y está la bolsa de basura acumulada bajo el poste. ¿Eso no lo han visto? ¿No han visto esto en la calle, por ejemplo? ¿O en una esquina? ¿No han visto esto en un río? ¿O en un estero? Esas fotos de Valparaíso, después de una protesta. Entonces, bueno, en todos los lugares, ¿cierto? Han visto gente tirando basura en la calle, en la propia escuela. No sé si usted la ha tocado en su sala, pero hay un tacho de basura, pero toda la basura afuera. Entonces, por eso, la reflexión es dónde lo hacemos, dónde tiramos nuestra basura. En las quebradas, ¿cierto? Si uno se da una vuelta, hay en Playa Ancha, camino para ir a ver el mar, qué sé yo, uno puede ver esta quebrada, ¿cierto? En las playas, en los bosques, o sea, nada se salva. En todos lados que esté libre, digamos, tiramos basura, ¿cierto? ¿Por qué pasa esto? ¿Cuáles son las razones, son las causas? ¿No tenemos una conciencia ambiental? ¿No sabemos que aparte de la casa, la tierra también es nuestra casa? A propósito, ¿sabes qué día hoy? ¿Se celebra hoy? ¿Va a tener un premio a la... Pero eso es. No nos damos cuenta que nuestro hogar verdadero, digamos, es toda la tierra, es todo el planeta. Si no tenemos eso, no sirve nada nuestra casa, o vivir en una mansión o en un palacio, ¿cierto? O también puede ser que nos gusta vivir en la basura. ¿A algunos de ustedes les gusta? O a lo mejor ignoramos. ¿Cuáles son los efectos de la basura? ¿Ya? La basura puede permanecer décadas y hasta cientos de años dependiendo de las condiciones que presente el ambiente. Y también del tipo de basura, ¿cierto? Por lo general la basura no desaparece hasta que alguien la recoge, acumulándose en el medio ambiente. Eso es lo que vemos. Si vamos a un parque y vemos la basura ahí, si nadie la toma, esa basura nadie la recoge. Esa permanece como ahí, por ejemplo. Esto es después de un recital que se hizo en Santiago igual.
Si nadie recoge esa basura o si nadie se hace cargo de eso, esa basura va a quedar ahí. Muchas áreas naturales donde no recogen la basura, obviamente están cubiertas por esto. La basura origina que los animales porten peligrosas enfermedades, ¿cierto? Y muchas veces las decisiones que tomamos como sociedad es matar a esos animales. ¿Cuántas veces hemos escuchado que matan perros en la calle, que hacen una campaña para desralizar, que hacen... ¿ah? Pero la solución no es la muerte. Eso no es la solución. La solución es manejar bien la basura. Y de mejor forma. ¿Ya? Con iniciativa, como les digo, hacer un reciclaje. Ya sea ilegal o legal. Porque tampoco, si nos centramos solo en lo legal, vamos a ir a todos estos vertederos, estos mini vertederos que hay en las poblaciones, en su parque. Eso también hay que manejarlo de alguna manera. No esperemos que la autoridad venga, nos obliga. Por eso le pido a ustedes que tengan conciencia, que también tengan acción. Si ven a alguien tirando una basura, díganle. Ahora tienen antecedentes. Saben qué pasa con la basura. ¿Ya? Y ahora nos metemos a la parte que nos convoca a nosotros, que es el mar. ¿Cierto? Por una u otra razón, siempre la basura llega al mar. El mar por años ha sido un vertedero natural. Todo llega al mar. ¿Ya? Lo que pasa, nuevamente, volvemos a observar. Nosotros vamos a la playa y miramos la superficie del mar. ¿Cierto? Nos bañamos y tiramos. Pero muchas veces no miramos lo que hay abajo del mar. ¿Ya? Y esas son algunas de las cosas que existen. ¿Y por qué pasa eso? Porque el mar a nosotros nos conecta. El mar conecta al mundo. ¿Ya? Las corrientes marinas, los vientos, el único elemento que conecta o que puede llegar a todos los lugares del mundo es el mar. Entonces, si nosotros tiramos algo al mar, no sabemos dónde puede llegar, ¿cierto? Pero sí hay estudios, hay corrientes, ¿cierto? Hay viento, entonces más o menos podemos saber o predecir dónde son los lugares donde se pueden acumular estas basuras. ¿Ya? Y esos son los caminos que recorre la basura. Por eso te digo, uno tiene que pensar, lo que tú haces acá no es necesariamente que te afecte acá. ¿Ya? Bueno, eso era lo que ya le había dicho, ¿cierto? Alguna estadística. ¿Ya? En nuestro planeta cada día son botados 8 millones de pedazos de basura al mar. Por cada 300 hectáreas de mar se encuentra flotando en promedio 46.000 pedazos de plástico. Afortunadamente hay tenemos esperanza ahí porque ya nos estamos preocupando de eso, hay algunos estudios que están trabajando en eso. ¿Cierto? El 70% de esta basura se acumula en el fondo del mar, por lo tanto no la vemos. También vamos a compartir con algunos colegas de acá del instituto que han trabajado en terreno, han andado en barco y les pueden contar la experiencia que han tenido en este tema. Y les pueden contar dónde se encuentra parte de esa basura. El resto flota o parará en alguna playa. ¿Ya? Pero además de los efectos que ya se mencionaron de la basura, también causa herida, causa dolor, sufrimiento y causa muerte. No solo a nosotros, sino que a los seres que viven ahí. ¿Ya? Y mira, cuando yo digo que todos estamos unidos de alguna manera, es que si botamos desechos al mar, y los animales que viven en el mar se alimentan de esos desechos, vamos a terminar nosotros mismos comiendo desechos. Ahora acabamos de pasar Semana Santa. Muchos de nosotros somos cristianos y comemos, ¿qué es lo que comemos en Semana Santa? Pescado. ¿Me entiendes? ¿Pero qué nos estamos llevando? ¿Qué es lo que estamos llevando a nuestro cuerpo? ¿Ya? Ahí, bueno, hay un ejemplo también, hizo la misma fotografía que aparecía en el video, ¿cierto? Que si botamos un plástico, muchos animales confunden ese plástico con comida, tal cual como la tortuga. Obviamente que el plástico se enreda en su sistema digestivo y muere. Muchos pájaros tienen encendedores, todo lo que ya están diciendo, todos los que botamos nuestra basura. También hay parazones grandes producidas posiblemente por confusiones que se producen en los grandes mamíferos, lobos marinos terminan dentro de sacos, ciertas redes. Otra cosa que tenemos que tener consciente es que si botamos alguna red, por ejemplo, al agua, que es un arte de pesca, ¿cierto? La red está hecha para capturar peces. Si cortamos un pedazo de red, esa red va a seguir cumpliendo sus funciones en el agua.
pero no la va a mover y ya no va a estar ligado a un barco, sino que esa red va a seguir pescando y va a agarrar todo lo que pase por ahí. Lo mismo pasa con un anzuelo. Esas son un poco las estadísticas que hay, que son de 700.000 a 1.000.000 de aves mueren por consumir plástico. Y no solamente mueren por consumirlo. Si ustedes se dan cuenta y ven en la naturaleza también, los pájaros cómo hacen para armar sus nidos. ¿Qué es lo que buscan los pájaros para armar sus nidos? Palitos. Y cuando hay plástico, ¿cierto? Y no hay palo, buscan el plástico y arman sus nidos de plástico. Y el plástico no es ningún aislante térmico. O sea, llueve y el nido se llena de agua. En cambio el palito no, así que escurre el agua. O sea, todo está unido, todo tiene una conexión. La naturaleza cuando funciona ya de mucho tiempo. Se tiene muchas cosas solucionadas. Pero nosotros le estamos dando cosas para modificarlas. Y muchas veces esa modificación resulta en muerte. ¿Ya? Porque el palito además, la función que tiene es darle temperatura a ese nido, darle temperatura a los huevos para que eclosionen, para que nazca el pollito, para que cuide el pollito, para que se reproduzca. En cambio cuando hay plástico nada de eso sucede. El huevo no puede desarrollarse, termina quebrándose y si se desarrolla el pollo lo muere por frío, por agua, por temperatura. ¿Cierto? Lo que destaca un poco, los artes de pesca, las redes siguen haciendo su labor en el agua, ¿cierto? Y el que pasa por ahí va a ser afectado por ese arte de pesca sin ser arte ni parte en eso, ¿cierto? Y eso causa una amenaza para la biodiversidad, para la cantidad de especies que existe hoy en día. Es probable que la especie que yo conozca sea mucho menor a las que pudo ver mi abuelo o la que pudo ver un pescador hace 40 años atrás, y es muy probable que sean menos aún las que conozcan su hijo. ¿Ya? Entonces, por eso, esa es la conciencia, ya que el concepto de sustentabilidad, que hoy día está de moda, ¿cierto? Y que todos nos hablan de la sustentabilidad. La sustentabilidad es un poco de entregar a las generaciones futuras lo que nosotros podemos ver hoy día, ¿ya? Que también puedan aprovechar de eso, ¿ya? Pero eso, si seguimos así, va a ser un poco difícil, ¿ya? Bueno, la basura submarina, como las redes, las bolsas de plástico, etcétera, causan daño en las embarcaciones y pérdida económica a los pescadores, ¿cierto? Vimos ahí en el video también cómo se enredaba una red en la hélice, ¿cierto? Eso causa un daño al motor, los motores en embarcaciones son bastante caros, las reparaciones son bastante caras, ¿cierto? Pero quizás la contradicción que hay es que todavía los pescadores siguen tirando basura al agua. Los que andamos en terreno con ellos, sobre todo la pesca artesanal, si echa un poco de aceite al motor, se acaba el bidón, ese bidón termina en el agua. Si queda un arte de pesca pillado, lo que hacen corta. Entonces, es un contrasentido porque es el ambiente donde ellos sacan beneficio, donde ellos pueden crecer como familia, donde está el sustento de sus familias, pero sin embargo lo siguen dañando. Entonces uno se pregunta el porqué de eso, ¿no? Y recuerden, tal cual como les decía, que lo que hay en los océanos siempre, de alguna u otra manera, acaba dentro de ti. Está de moda el sushi, por eso lo puse, porque todos están comiendo sushi ahora, ¿no? Por otro lado, la basura en las playas, tal cual como lo mostraba el video, puede causar grave herida a la gente, ¿cierto? Pareciera ser que algunos disfrutan de la basura en las playas, ¿cierto? Pero es hora de actuar. Y el sentido que tiene la presentación que acabo de dar. Como les decía, no quiero que aprendan nada nuevo, no les voy a checar un conocimiento a lo mejor que lo van a practicar, pero sí quiero que ustedes incorporen en sí o se sensibilicen con el tema, ¿ya? Y que hay manera de poder actuar, ¿ya? Hay que preguntarse, hacerse preguntas, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Cierto? ¿Cómo podemos ayudar a nuestro planeta? ¿Cierto? Y hay hace un tiempo un grupo, ¿cierto?, que es la Revolución de la Basura, y en el cual están trabajando. Estos chicos que inventaron las redes y todo lo demás están también metidos en esta revolución. Entonces, la invitación a ustedes. Hay un amigo de acá de Valparaíso, bueno, lo compartí mucho con él, que se fue a Alemania y en Alemania hizo un grupo de rock. Él era músico
pero dentro de sus canciones, en alemán por supuesto, tiene una frase que a mí me llama mucho la atención y siempre se la muestro cuando doy esas charlas, sobre todo a personas más jóvenes, ¿cierto? Y que es un poco recordarles que el futuro son ustedes, ¿cierto? Y que de ustedes va a depender tener un mundo más limpio. ¿Ya? Y aquí es la frase, ¿cierto?, que dice una canción, un rock, que dice que no es tu culpa que el mundo sea así, pero sí es tu culpa que siga así. Entonces, un poco piensen en esa frase, ese se llama Rodrigo Rucker, es un bajista de un grupo de rock alemán que se llama Los Médicos, en la traducción en español, ¿cierto? Y esa más o menos es una frase que uno debe hacerlo pensar un poquito. Y como les digo, la invitación, ¿cierto? Afortunadamente ya hay gente que está haciendo algo, ¿cierto?, que son conocidos como los científicos de la basura. Ellos hacen actividades en las playas, son escolares, ¿cierto?, igual que ustedes, que están haciendo ciencia, que están viendo qué tipo de basura está contaminando nuestras playas, la están cuantificando y lo están publicando también. Nosotros aquí en Chile ya tenemos un catastro, el primer catastro de cuánta basura hay en las playas y qué tipo de basura hay, ¿cierto?, gracias a este grupo. Y ahí les muestro algunas de las fotos donde ellos trabajan, ¿cierto?, en Coquimbo, acá en Valparaíso también han hecho algo, ¿cierto? Y la invitación es que ustedes, si no es en este grupo, generen la conciencia particular, ¿cierto?, y que sean parte de la revolución de la basura que les digo. Eso, chiquillos. Eso. Gracias por la atención. Ahora, si hay dudas, consultas. Antes de las dudas, las consultas, quisiera ver si mis colegas me pueden ayudar. Yo, antes de la charla, estábamos conversando justamente. Hay personas que se embarcan, ¿cierto?, que van, bueno, ellos les va a contar un poco la historia y un poco la experiencia con relación a este tema. No sé si ya, ¿quién empieza? Sí, voy a contar mi experiencia. Yo trabajo embarcado en muchos buques. Lamentablemente, los buques generan basura. Ahora, los buques pesqueros en sí, hay ciertas pesquerías que generan más basura que otras. He estado en el sur de Chile, que se supone que son aguas limpias, pero hay cementerios de líneas de pesca en el fondo del mar que hacen daño al ecosistema. Además, el día a día es botar la botella al mar, desecho, no sé, anzuelo, queda de todo el fondo del mar. Uno después lo saca, pasa una red de arrastre, puede salir, o no puede salir, o puede quedar años, cientos de años. A mí me ha tocado sacar hasta películas del fondo del mar a 500 metros en áreas que uno piensa que no anda nada. O sea, hay de todo en todas partes, uno no lo ve, como dice él. Entonces, esto es una actividad que genera mal al ecosistema, o sea, mal al ecosistema y pérdida de vida marina, ambientes marinos, digamos, echan a perder. O sea, hay que tomar conciencia de que cuando uno está hablando algo, tratar de no hacerlo. O sea, que está afectando por años un ecosistema, sobre todo en el mar, sobre todo a mamíferos, peces, moluscos. Entonces, eso principalmente. Ahora, la basura se puede ver de cualquier forma. O sea, uno ve ahora la basura, pero hay mucha gente que está ya tratando de hacer negocio con la basura, pero también es algo importante, están reciclando. Por ahí va el cuento de qué hacer con la basura ahora. O sea, uno lo puede ver como una actividad económica rentable. Mucha gente se ha ganado mucho dinero con la basura. O sea, no hay para qué votar si se puede reciclar. Eso esa es mi experiencia. O sea, tratemos de no ensuciar porque ya son años, décadas y décadas que se ha ido acumulando basura. Bueno, no se habló aquí, pero por ser en el hemisferio norte, en el centro del mar, hay un giro oceánico que concentra la basura. Y ahí hay demasiada basura de plástico flotando en el mar. Estamos hablando de millas cuadradas, no sé cuánto, pero por ahí anda en internet, es demasiado
la basura que se concentra en el mar. O sea, ahí está vegetando, matando tortugas, matando ballenas, matando aves, como vieron en las fotos. Uno ve, hay basura que se concentra en islas donde van las aves a nidificar. Entonces el ave cree que es un alimento, se la come, y muere ahí, mueren sus polluelos, y ya son especies en vías de extinción esas aves, o sea, porque las aves son muy específicas en sus áreas de nidificación, o sea, ellos eligen una isla porque está alejado de la gente, y ahí nomás nidifican, o sea, recorren miles y miles de kilómetros para ir a nidificar a esa área. Lamentablemente llega ahí la basura y mueren, porque uno bota aquí, de repente uno bota aquí o en la playa, o anda en paseo por una lanchita, tira una botella, va a parar miles y miles de millas, uno no sabe dónde. Entonces hay que tomar conciencia de eso, de qué uno hace con la basura de uno, a dónde va a ir a parar, qué es lo que va a afectar, o sea, el planeta. Bueno, creo en los jóvenes que de ahora que ahora tienen más elementos de información, que van a ser mejor que nosotros, porque nosotros no, de mejor no nos enseñaron, pero ustedes tienen todo como estas charlas, tienen más información en internet, ya saben que la basura puede ser un negocio también, entonces hay muchas actividades que se pueden hacer con la basura. Bueno, esa es mi experiencia. Los buques pesqueros generan mucha basura, se está legislando, se está tratando de tomar normas, pero uno también tiene que tener conciencia, cada uno, qué hacer con su basura. Quizá ustedes mismos, si tienen alguna experiencia personal en su barrio, en un parque, en la escuela, alguien que se anime, que vea que esto es así o que rebata y diga no, no es así, está todo limpio, está todo bien. Con respecto al incendio que ocurrió acá en Valparaíso, uno de los factores que hizo que se propagara fue la basura que había en las quebradas, y que la misma gente no se preocupó de eliminar esta basura. Yo creo que al contrario, a lo mejor lo utilizaron como basurero clandestino. Ahí genera otro daño, aparte del fuego que ya causa daño y quema todo lo que y más encima todo lo que va a generar como basura, claro, porque mucho de lo que se está sacando de allí ya no se puede reutilizar a lo mejor, y la ceniza y todo eso, y esas cenizas también van a dar al mar por el viento que hubo, y no solamente aquí en esta costa, sino que a lo mejor muchas villas más adentro del pero mar. quizá algo más grave aún y que no nos damos cuenta. ¿Ustedes se dieron cuenta el color de la nube que generó el incendio? Sí. Esa nube era tóxica. O sea, esa nube es tóxica y mucha de esa toxicidad viene de lo que dice la profesora. Mucho que dice la profesora, que es la basura que se quemó. El árbol no genera, la madera se ha quemado por siempre, no genera un daño mayor, digamos, a no ser que sea mucho también, como va a ser Temuco en algunos lugares donde por mucho quemar leña, el humo siempre se genera, pero si ese humo va con algo químico, va con plástico quemado, va con basura quemada, o sea, ese humo es más tóxico, respiramos ese humo y algo en nuestro cuerpo va a pasar. Entonces, aparte del incendio que ya es dañino en sí, también tenemos que preocuparnos ahora del humo que genera la basura que está las cenizas que todavía quedan, y como están limpiando, están levantándose y están en el ambiente. Sí. Y si yo he ido aquí a la plaza O'Higgins, y a mí me molesta el tiro cuando siento algo extraño, y yo llego allá y empieza el tiro a molestar la garganta o la nariz. Entonces muchas personas no se han dado cuenta de eso, pero es bastante dañino lo que se produce después del incendio, lo que está pasando ahora, y lo que están removiendo y ahí están levantando. Sí, y ojo que esos lugares donde se quemaron había árboles, ¿cierto? Había bosque, y el bosque tiene una función, ¿cierto? El bosque no está ahí porque es bonito, porque
La función que tiene el bosque, las raíces que hace el árbol y todo lo demás, es afirmar la tierra. Es generar que el agua escurra, que se generen buenas condiciones. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar cuando llueve? Cuando llueva mucho, ¿qué va a pasar? ¿Qué creen ustedes? Si no quedó ningún árbol porque todo está quemado, ¿qué puede pasar ahí? La erosión. Un aluvión, exactamente, una erosión. El agua va a escurrir y lo que puede ocurrir ahora, toda la gente que está parando sus casas y todo, que están reconstruyendo, que están haciendo en los mismos lugares, puede venirse de todo abajo con la primera lluvia grande. Entonces, eso también hay que tener visión, y ahí vuelvo a insistir en lo que uno tiene que observar, tiene que ir siempre un poco más allá. Tiene que observar y tiene que preguntarse por qué, por qué está el bosque ahí, qué hace el bosque, cuál es la función que tiene el bosque en nuestro ecosistema. Generalmente nadie la ve, ni los políticos, ni el alcalde, ni nadie. Entonces, el bosque tiene una explicación, el bosque tiene una función, tiene algo con el suelo. Si ahora no hay bosque ahí, cuando venga una lluvia, vamos a ver qué va a pasar. Entonces, con este tipo de cosas. Y además de suelo también el tema de que purifica el aire. Y, por ejemplo, en la ruta del bosque, porque yo vivo ahí, donde el incendio, hay como un río que va bajando desde ahí. Y ahora es lo llena de basura. El río siempre desemboca debajo de María Argentina. ¿Y eso no? Oiga, eso llega más. ¿Alguien más que quiera compartir alguna experiencia o algo así? Siempre es bueno escuchar experiencias, porque uno también aprende de eso. Uno lo puede comentar también en otro lugar. En las vacaciones fui a Algarrobo y yo tenía tan ganas, vi un letrero que decía el humedal, no me acuerdo cómo se llama el humedal, pero es como a la salida de Algarrobo. Hay un humedal. Dije, ah, qué bonito ir a ver el humedal. Y cuando llegué a ver el humedal, era una cosita chiquitita. Y no había casi nada de... Yo pensé que iban a haber pájaros, no sé, una vegetación. Y era como cualquier cosita, podríamos decir. Y alrededor había casas. Y yo dije, chuta, que fome, que se pierda algo que a lo mejor puede ser una atracción para ese lugar. Aparte de la playa y todo eso, a lo mejor el tener un humedal bonito, atractivo, va a atraer más personas. Y qué pena que estuviese sucio, que la gente de ahí mismo no se preocupara de cuidar ese humedal, supuestamente humedal. Ahí, bueno, hay mucha experiencia como la que cuenta a lo largo de Chile, pero quizá aquí un poco más elocuente o más evidente, porque acá hay más gente, ¿cierto? Y los lugares de asentamiento, cada vez las ciudades están siendo menores. Y el agua es vida, entonces el agua atrae gente. Si nosotros nos vamos a la historia y vemos los ríos, las ciudades están emplazadas siempre, si no es en la mitad del río, es al lado del río. Porque el agua es vida. Entonces, cuando empieza a limitarse el espacio, uno empieza a ocupar otro tipo de espacios que lamentablemente terminan perdiéndose, porque ese humedal quizás fue un humedal con biodiversidad, pero los pájaros no son tantos, ¿me entiendes? Los humedales, la importancia que tienen es que son verdaderos estacionamientos para aves migratorias. Entonces uno en los humedales, quizás el sentido y es como la belleza que tienen, es que en cierta época del año uno puede ver pájaros que solamente hay en Estados Unidos o hay en Canadá, porque vienen y hacen migraciones desde el Ártico a la Antártica, y en esos humedales paran, se alimentan, descansan y vuelven a seguir su vuelo. Pero muchos de esos ya no son lugares para ellos, porque hay casas, porque hay perros, porque hay gente. O sea, ese hábitat para ellos ya se perdió y tienen que parar en otro lugar o se cambian de lugar. Entonces se pierde ese encanto. Pero esas cosas no las visualizamos, o no debo decir ahora, porque ahora sí hay una política más ambiental y tenemos un departamento de medio ambiente, se preocupa de la zona Ramsar y todo ese tema, pero hace 5 o 10 años atrás eso no tenía ninguna importancia. O sea, un humedal era nada. Y un ejemplo, un caso que tenemos acá en la zona es el estero Mangamala. Porque yo me recuerdo, yo llevo más de 10 años viajando a la sede de Santa María a hacer clases. También un humedal, de hecho. Ya, y yo veía
harta, que corría bastante agua, que había un buen espacio donde caía agua, y ahora uno lo ve y es chiquitito y bajito. Sí, bueno, usted puede ver también que pasa una máquina enorme y le pone un muro de arena a la entrada del mar y el agua, y el humedal lo que tiene, la gracia que tiene el humedal es que tiene diferentes salinidades, se junta el agua del mar con el agua con el río, cuando el mar sube, el río crece y el río se recoge, o sea, hay toda una dinámica que hace de que ahí vivan ciertas especies y se reproduzcan ciertas especies muy especiales. Entonces cuando le ponemos un muro con una máquina, un contenedor, y tapamos la entrada del río al mar, y el mar sigue haciendo su curso y sigue juntándose por algún rincón, viene un temporal y lo vuelve a romper y volvemos a taparle, eso no es entender lo que pasa, ¿entiendes? O lo que ocurre, o sea, eso también fue un humedal, ahí estoy seguro que llegaba nada, llegaban miles de cosas. Sí, pero felizmente antes, cuando caían todos los desechos digamos, de desagüe domiciliario, era peor. Sí. Con el colector mejoró la situación y por lo menos ahora se ve algo de aves, sembraron peces que andan unas carpas, incluso hay coipos, así que algo se recuperó de lo que es la fauna en esa área. Andan garzas, taguas, así que por lo menos algo se puede ver ahí en el entero. Los patos, el negro, el guanaye. Yo me recuerdo que cuando pasaba, a veces habían unos años, había como un bote que andaba